Bienvenidos a un nuevo episodio de El Partido Trampa. No olvides registrarte en www.futbolsapiensradar.com y, por supuesto, seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Bienvenidos de nuevo, amigos. Aquí estamos ya en el quinto programa del Partido Trampa. Esto es Fútbol Sapiens Radar. Entramos en los cuartos de final. Imaginaros ya qué tensión, menudos partidazos que hemos visto y seguramente todos pensamos que todavía falta lo mejor. Ahora sí que cada detalle puede decidir una eliminatoria y precisamente ahí es donde nuestro radar intenta detectar aquello que no siempre se ve a primera vista. Hoy vamos a analizar dos partidos fundamentales. El del próximo jueves, ese partido que enfrenta a Francia contra Marruecos. Nos haremos varias preguntas. ¿Es Francia tan favorita como parece? Marruecos puede dar la sorpresa, que para muchos no sería ninguna sorpresa. Y, por supuesto, el España-Bélgica. Bélgica ha goleado a la anfitriona, a Estados Unidos. Y España dejó muy buenas sensaciones en el partido contra Portugal. De todo eso vamos a hablar en este programa. Enseguida os presento a la gente que me acompaña, que ya les conocéis. Aquí comienza el Partido Trampa. Bienvenidos. Bueno, y ya sabéis que quiero presentaros a la gente que me acompaña, que ya les conocéis de sobra. Por cierto, Fernando Tavero todavía no está con nosotros esta semana, le tenemos que disculpar porque son muchos los viajes que tiene que hacer de una sede a otra, la hora que terminan los partidos, la hora que comienzan los entrenamientos, así que le es realmente complicado acompañarnos, pero le mandamos un abrazo muy grande y le felicitamos por esa labor que le estamos siguiendo también desde el periódico AS. Pero dejadme que os presente, tengo por aquí a Coto Matamoros. Hola, Coto, ¿cómo estás, querido? Amigo de tus amigos, enemigo de tus enemigos. Buenas. Pues buenos días, encantado de estar aquí de nuevo y de compartir espacio contigo y con Juanjo, por supuesto. Claro que sí, el míster Juanjo Maqueda, que también le tenemos esta semana para hablar de cosas muy importantes. Bienvenido, Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Aquí disfrutando de esta fase ya más definitiva del Mundial, ¿no? Donde hay partidos ya donde cuando te juegas bien las habichuelas, como se dice, ¿no? Y bueno, siempre sacas conclusiones. A pesar de los partidos son equilibrados, cerrados y con muchas situaciones en las que tienes que tener cuidado, sobre todo para no quedarte fuera por cualquier detalle, pero esos detalles están siendo al final definitivos y sobre todo en fases finales casi de los partidos donde pierdes algo de concentración. Le pasó a Brasil, le pasó ayer a Portugal y al final te puedes quedar fuera por esos pequeños o mínimos detalles. Bueno, le voy a advertir a nuestra audiencia, hoy vamos a hacer una labor muy importante porque, como decía yo antes, vamos a analizar ese Francia-Marruecos, también haremos lo mismo con España-Bélgica, pero yo ya tengo los datos del radar, que también los compartiremos, pero antes quiero saber la opinión de nuestros invitados respecto, empecemos por Francia-Marruecos, un partido muy interesante, de alto nivel, donde, bueno, futbolistas de muchísima calidad, todos los que se van a encontrar en ese terreno de juego, también con bajas importantes, y el estado de forma también es muy interesante. Empezamos por el análisis más táctico, si te parece, Juanjo, ¿cómo lo ves? Bueno, partido, hay que partir de la base de que cuando este tipo de selecciones, Argelia, Marruecos, se enfrentan a Francia, tienen una doble, triple motivación. ¿Por qué? Porque muchos de sus jugadores juegan esa competición, hay muchas ascendencias de gente nacionalizada francesa que viene también del caso de Cherki, de también muchos jugadores, gente que juega en la Liga Francesa, como ha hecho el caso de Arraf, de Hakimi, de muchas situaciones de jugadores que al final tienen mucha más motivación en cuanto a enfrentarse a un equipo como Francia. Es verdad que para mí, sinceramente, por lo que está demostrando cada selección, y sí, podemos hablar de una favorita un poco por encima de las demás a nivel global, es Francia. Ya no solo por las individualidades que tienen, sino el concepto colectivo, el equilibrio que tiene entre los jugadores en medio campo, por fuera y defensivamente, con dos buenos laterales que de alguna manera también cubren esas situaciones defensivas. Yo creo que al final Francia está siendo para mí entre comillas, la principal candidata, aunque al final también cualquier pequeño detalle en un partido te puede ganar cualquiera. Yo creo que Marruecos, hablamos al principio de los programas que Marruecos es el mismo Egipto que juega ahí contra esos octavos de final contra Argentina, bien porque conozco a los jugadores egipcios y sobre todo a su entrenador, también por ejemplo el tema de Marruecos, al final
son selecciones que no es ninguna sorpresa, sobre todo en el caso de Marruecos, que estén, como pasó en el Mundial de Qatar, que llegó hasta semifinales. Quiero decir que puede pasar cualquier cosa y lógicamente en un partido normal de 10 partidos, 7-8 te puede ganar Francia, seguramente si va en una dinámica normal el partido, no hay sorpresa, no hay situaciones extrañas, pero que es verdad que hay un porcentaje en donde Marruecos va a tener sus opciones clarísimamente, porque tiene un equipo bien entrenado, bien trabajado, con jugadores con experiencia y con un buen equilibrio en todas sus líneas también. Entonces va a ser un partido muy bonito, yo creo de los cuartos, sin duda el mejor partido a día de hoy, ¿no?, que se puede ver en la competición. ¿Y cómo van a plantear los entrenadores este partido, Juanjo? Bueno, yo pienso que al final, cuando planteas un partido de estas características, en donde sabes que puedes llegar a una semifinal, obviamente no tienes que perder tu esencia y yo creo que Francia está demostrando ser un equipo que domina bien muchos conceptos de cuando, sobre todo cuando tiene que tener la pelota y tiene que apretar arriba, tiene que robar. Yo creo que también el tener jugadores que como el caso de Dembélé, de Doué, que vienen de una dinámica con un entrenador que le gusta mucho apretar la pérdida, que le gusta mucho presionar arriba, recuperar rápido la pelota. Yo creo que al final esos jugadores, y sobre todo también tenido un jugador como Lise, que es un jugador que domina muy bien todas las situaciones de 3 cuartos para arriba, con un talento extraordinario. Yo creo que al final es un jugador que ve cosas que otros no ven, y luego aparte también el equilibrio que tiene en su línea de medio campo. Sans es un entrenador que fue centrocampista y sabe que ahí está la gran baza de que el equipo no se desarbole, sobre todo, y que no se quede en un 2-4-2-4, sino que al final equilibra muy bien esas situaciones. Yo creo que, por un lado, Francia va a seguir su guión de querer ser dominador del partido, intentarse crear sus ocasiones y crear, con esa diferencia de sus jugadores arriba, marcar la diferencia para ponerse por delante. Y luego Marruecos va a tener que defender muy bien, va a tener que ajustarse muy bien, y luego tiene jugadores, bueno, pues arriba que tienen velocidad, tienes a Brahim, tiene jugadores como Rahimi, por ejemplo, yo lo conozco de la liga del Raja de Casablanca y también está jugando en Turquía, es un buen delantero, tiene jugadores arriba que pueden hacer daño, y va a ser ahí va a estar la lucha. Yo creo que va a estar entre una Francia dominadora y una Marruecos que va a contemporizar y esperar su situación para poder salir al contraataque y en transiciones para poder hacer daño a Francia. Sin duda va a ser, como hemos hablado anteriormente, un partido bonito de ver, y que veremos a ver cómo, donde los detalles también van a ser fundamentales, y cualquier pequeña situación pues va a hacer que de alguna manera pueda clasificar uno u otro. Vamos a ver cómo sale el partido, porque la verdad que es un partido a día de hoy para ver fenomenal, ¿no? Y ¿podríamos hablar de confianza o exceso de confianza, Coto, por parte de los franceses? Bueno, hombre, eso siempre, es decir, es inevitable, que haya más confianza o haya un exceso de confianza en una selección que hasta el partido de Paraguay, que fue un partido que se planteó absolutamente incómodo, pero con una renuncia absoluta de los paraguayos a poder ganar el partido. Aquello era aguantar, a ver si aguanto el empate y me salvo los penaltis, no era otra cosa, ¿no? Yo creo que Francia ha mostrado una superioridad contra el resto evidente, ¿no? Evidente por todo ese talento que tiene, ¿no? Tiene un talento arriba que es excepcional. Quizá tiene un déficit, pues bueno, y sin quizá. Tiene un déficit en la creación. Date cuenta que Olise, por ejemplo, pues está jugando de media punta, es decir, el centro del campo es Tchouaméni y Rabiot, o con el Rabiot, si no está Tchouaméni. Y bueno, pues es la selección francesa, que es un equipo absolutamente rutilante, con una presencia extraordinaria, con unos jugadores, como ha dicho Juanjo, con un talento descomunal. Mbappé, Dembélé, Lise, bueno, pues están entre los mejores jugadores del mundo, sin ningún lugar a dudas. Quizá el podio de los mejores jugadores del mundo sea esos tres, y los tienen ahí en la misma selección. Y luego, pues contra la Legión francesa es a quien se van a enfrentar, porque hay 6 jugadores nacidos en Francia, 3 jugadores nacidos en Bélgica, 3 jugadores nacidos en Países Bajos, 2 en España. Es decir, bueno, pues lo que era la Legión francesa, ¿no? De gente de todos los países, ¿no? Y que es también una selección muy peculiar. No tiene ni mucho menos el talento que tiene la selección francesa, ni muchísimo menos,
pero sí hay jugadores con muchísima clase, con muchísimo talento y con unas facultades determinadas, como es el caso de Hakimi, por ejemplo, que lo tienen muy pocos jugadores en el mundo, ¿no? Es decir, para mí es el mejor lateral derecho que hay. Es decir, bueno, vamos a ver, ¿no? En el fútbol, lógicamente, nunca se puede dar nada por hecho ni puede decir, no, este gana fijo, ¿no? Pero yo, desde luego, veo claro favorito a la selección francesa. Y de lo que sí estamos de acuerdo que es un partido. Luego, además, teniendo en cuenta la baja de Saibari para Marruecos, que es una baja importantísima. Que eso es una merma total, ¿no? Y bueno, yo creo que Boadi, por ejemplo, pues será un jugador que tenga mucha presencia en el juego en ese partido, porque se van a dar las circunstancias para que las tenga, ¿eh? Sí, yo creo que es un jugador que sabe medir bien el tempo del partido y puede tener mucha importancia, y además en el lanzamiento de las transiciones, pues también. Es decir, que un partido muy bonito de ver, yo creo, pero creo que Francia es muy favorita. Pero sí estamos de acuerdo que es un partido trampa. Para mí no. Yo estoy en contra del Radar en esta ocasión, en contra de Juanjo también. Es decir, para mí no es un partido trampa. Yo veo muy favorito a Francia. Yo no veo posibilidades, sinceramente, de que Marruecos pueda ganar ese partido, sobre todo por la baja de Saibari. Pues yo creo que ocasiones va a crear, por supuesto que va a tener, en esas transiciones que apuntaba Juanjo, pero le va a faltar ese matador de arriba que es pues un jugador fundamental en esa selección. ¿Juanjo? Sí, correcto también, con Coto. Es verdad que al final yo creo que la selección que nos está de alguna manera siendo muy regular en su rendimiento y ofreciéndonos, bueno, pues partidos francamente buenos, menos ese último de Paraguay, también un poco debido al planteamiento de Paraguay, que fue terroríficamente defensivo y para mí un daño para el fútbol en todos los sentidos, ya no solo por eso, sino por una cosa es competir, otra cosa es estar agrediendo a los jugadores. Y bueno, eso es la impotencia de que no puedes ganar, es imposible que puedas superar a un equipo así cuando chutas una vez a gol y no propones absolutamente nada. Entonces yo creo que al final es obvio que Francia es un equipo que en situaciones normales, lo he dicho, de 10 partidos, 7-8 te va a ganar, pero hay ese porcentaje de 2 partidos a los que te puedes sorprender. ¿Por qué? Porque los detalles pueden caer de tu lado. Pasó con Brasil. Brasil es el fiel ejemplo de un partido que, aunque Brasil no hizo un gran partido, no necesitó nada, falló un penalti, entró el mano a mano. Si te pones por delante, pues estás en cuartos, y si no te pones, pues te puede pasar lo que pasó, que Haaland sabemos que es un jugador que está ahí, que parece que está dormido, y fíjate que los jugadores lo conocen bien, tanto Alisson como Gabriel, que compiten contra él continuamente en la Premier, y al final me estoy dando cuenta que los equipos, claro, ya llevan, aparte de la mochila que llevan de partido los jugadores, en la competición, que al final, aunque juega 4, 5, 6 días, también tiene su desgaste, porque es un mundial. Hay mucha más presión, hay mucha más sensación de la importancia de los resultados, y al final eso hace que se esté dando cuenta. Pasó ayer con España, una situación que no es normal, ese pase filtrado por ahí que se cree solo Merino, que al final es un jugador que sorprende siempre en esas situaciones, en partidos igualados, equilibrados, difíciles. ¿Por qué? Porque es un jugador que rompe lo normal, rompe la situación, como le pasa a Bellingham, por ejemplo. Son jugadores que se incorporan de segunda línea, no son detectables y gol. Quiero decir que a Brasil en ese sentido también le pasó. Por eso a lo mejor ese porcentaje del 20%, si el partido se traba, si no te pones por delante, si el partido va en situación normal, pues puede ser que Francia de esos 10 partidos, como digo, te va a ganar 8. Pero puede darse que se den esos 2 partidos en los que no te des un palo, no te caes las ocasiones, sino que te entra, te meten una contra, una situación la que sea, te hacen un gol y se te complica el partido y te puedes quedar fuera, como ha pasado con otras selecciones, ¿no? Entonces quiero decir que ese porcentaje de sorpresa siempre lo hay, y yo creo que el del Radar lo detectará muy bien, pero es verdad que al final en un partido, en una situación de partido normal, Francia es la selección que está demostrando mucho más, ¿cómo te diría yo? Sensación de que el equipo no se descompone, es un equipo que el talento que tiene en medio campo para hacia arriba. Nos hemos olvidado de Barcolá, de Doué, de estos jugadores que ves a un jugador y es que pues, eso viene de Cherki, y esos jugadores iguales son mejores. O sea, es que al final tiene una amalgama de jugadores que al final
Claro, tú lo que tienes que intentar es que lógicamente controlar a esa selección no es fácil y que el partido tiene que ir en una dinámica en la que yo creo que Marruecos lo va a plantear, y si en esa dinámica pasan minutos, pasan situaciones y no se ponen por delante y no tal, pues a lo mejor puede caer esa sorpresa que siempre se puede pasar en un partido de este tipo. Pero lo normal es, lógicamente, como dice Cotu, y estoy con él, es que al final lo normal es que Francia pueda pasar a semifinales, seguramente, si el partido va en una dinámica normal por el juego que está demostrando. Ahora vamos a analizar y a ver qué es la predicción del radar respecto a este partido, pero quiero que os mojéis. Antes de que veamos ese resultado de ese análisis, Coto, dame un resultado para ese Francia-Marruecos. Es difícil, pero yo un 3-0, un 3-1, te voy a elegir el que quieras. Vale, Juanjo. Yo te voy a decir, un 1-1 y lo va a ganar en la prórroga o en los penaltis, pero no va a ganar en el partido. En el 90 minutos creo que no lo va a sacar. Bueno, pues ahora están viendo ya nuestros televidentes ese pantallazo de lo que opina el radar. Lo detectó como partido trampa, efectivamente. Dice que Francia parte como favorita, pero que Marruecos podría llevar el partido a un desenlace inesperado. El radar señala que el escenario más peligroso es el empate en el tiempo reglamentario. Al tratarse de octavos de final, si hay empate, se decide los penaltis. Da un 58% de probabilidades, si hay penaltis, a que se lo lleve Francia, y Marruecos un 42%. ¿Cuáles son los marcadores más compatibles que detecta nuestro radar? El empate a 1 en esos primeros 90 minutos, Francia ganaría en los penaltis, y fíjate que ahí tienen a Bono los de Marruecos, que es un grandísimo portero y un especialista en penaltis. Y luego el resultado alternativo es 2-1 también para Francia, y también Marruecos, otro de los resultados es el empate a 0 en esos 90 minutos, y Marruecos forzaría esos penaltis. Como veis, este análisis va un poquito también en línea a lo que habéis dicho, ¿no? Bueno, excepto Coto. Pues yo veo un triunfo claro de Francia. Sí, bueno, yo me alineo con el radar. Esta vez voy a ir ahí en contra de Coto, aunque sí es verdad que comparto gran parte de sus comentarios y sus reflexiones, pero me apuesto porque ese 20% que le doy de sorpresa o de situación en la que el radar está detectando pueda ir por ahí, y que al final el partido se defina mucho más al límite de lo que parece. Luego ya me podréis pegar un par de collejas. Bueno, pasa lo contrario. Esperemos que no. Vamos a hablar de ese partido tan esperado. Oye, qué bien. Ahora me decís cómo visteis a España frente a Portugal, pero hablamos de ese España-Bélgica. Y empiezo contigo, Juanjo. Un análisis un poquito de míster, tácticamente. ¿Cómo ves a España frente a Bélgica? Bueno, España está yendo, sí, verdad, de más a menos. Y yo creo que para mí era el partido más difícil que ha tenido hasta la fecha, está claro. Portugal al final no deja de ser una selección que yo creo que no ha llegado en su mejor momento en sus jugadores importantes, sobre todo lo de mediocampo, Vitinha y Neves, que han hecho una campaña fantástica con el Paris Saint-Germain. Los he visto bastante fuera de situación. Bruno hasta algo mejor. Hasta el mismo Joao Félix, que lo he visto mucho en Arabia, ha tenido un buen nivel, pero es verdad también la lesión de Nuno Mendes les afectó. Lo que pasa que al final es verdad que España hizo un partido muy serio, no se complicó en exceso. Creo que al final no está destacando nadie en ese sentido. Yo creo que al final están haciendo como equipo van progresando, y que al final la realidad es que fueron los detalles, porque Portugal tuvo esas 2 o 3 acciones, la del larguero, luego la última para empatar. Quiero decir que es verdad que era un partido difícil y duro, y que parecía, con todos los pronósticos, que se iba a ir a la prórroga, ¿no? Pero al final es lo que te estoy diciendo, que tanto el partido de Brasil como el partido de España ha sido fiel reflejo de que esa concentración que tienes que tener durante los 90 minutos y más en un partido que sabes que es a vida o muerte, sobre todo en aspectos defensivos. Hay jugadores que están en ese aspecto, no que estén más despistados, pero sí que de alguna manera pues por encima del talento que se puede demostrar en el campo. Al final las situaciones defensivas sí que es verdad que está la gente teniendo más errores de los normales, y entonces al final es una acción que es increíble. A 2 minutos del final que te filtren ese balón es verdaderamente difícil de comprender, pero sí que se entiende, teniendo en cuenta pues ese desgaste, sobre todo emocional, que te lleva a lo mejor tener que llevar un partido hasta los límites,
Y que al final hay detalles que como futbolista yo los he pasado, dices, bueno, esta acción no va a ser tan relevante o tan importante y no le he prestado tanta atención, o pienso que no, y resulta que luego al final sí te pegan y por mucha pereza que tengas te pegan en la cara, ¿no? Y eso no pasó, nos cayó de nuestro lado, pero también hay que ser coherentes y sensatos. Se pudo caer del lado de Portugal también. Fue un partido muy igualado, muy con pocas alternancias en cuanto a que España se empezó primero mejor, luego Portugal tuvo un rato bastante bueno en ese sentido. Y la sensación que queda es que Portugal te queda con la sensación de que tiene mucho más potencial del que demostró y por jugadores, y que a lo mejor no llegas a tu mejor nivel. Y España, bueno, pues hizo un partido parecido al último que hizo contra Austria, en el sentido de, sí es verdad que se hicieron 3 goles, pero que el equipo más o menos está trabajando sin nadie con excesivo que esté deslumbrando. Es verdad que yo he hecho mucho en falta la baja de Nico, porque Nico, yo creo que, acordaros, es un jugador que tener 2 puñales ahí en la banda, sobre todo Nico, es un jugador que te desbarda muchísimo, que te encara muchísimo, y es verdad que al final eso, pues tú en ataque tienes una deficiencia en cuanto a que arriba no tienes un delantero centro típico, como es el caso de Oyarzabal, que es un jugador más de segunda línea en ese sentido, y al final pues esos jugadores como Fabián, como Merino, como tal, van a ser importantes para recordar y cuando se ganó la Eurocopa y en otras situaciones que fueron muy importantes para España. Entonces, bueno, parte con Bélgica va a ser difícil, complicado. Bélgica es una buena selección, tiene buenos jugadores, mucha experiencia, y no va a ser fácil, no piense que va a ser un partido fácil. Si han llegado hasta ahí es porque lo merecen. Aparte, luego tiene un entrenador, Rudi García, lo conozco bastante bien, nos enfrentamos hace muchos años en Europa League. Nosotros cuando entrené con López Jaro en Rumanía nos tocó una fase con el Lille, recordar el Lille de Hazard, de todos esos jugadores que eran fantásticos, y nos ganaron solo 1-0, empatamos en Rumanía y allí nos ganaron 1-0, aunque le echó una manita al árbitro, nos expulsaron 2 jugadores. Pero es un muy buen entrenador este Rudi, lo conozco de hace mucho tiempo, ha entrenado bastante en Francia. Es un buen entrenador, y además aparte es un entrenador que le gusta el fútbol ofensivo, le gusta ir hacia arriba, maneja muy bien esos factores. También ha estado en la Roma, ha estado en Italia también entrenando, o sea que es un entrenador a mí de los que me gustan, y que seguramente no van a poner las cosas difíciles, no va a ser nada fácil un cuarto de final para meterte en unas semifinales. Lógicamente va a ser un partido complicado. Esperemos pero va a ser también al final de situaciones de detalles, casi con toda seguridad, porque ya a este nivel es así. Bueno, está claro que además Bélgica cuenta con un grandísimo portero llamado Thibaut Courtois, que todos conocemos muy bien aquí en la Liga Española, y también yo creo que echamos mucho de menos. Hablas tú de la lesión de Nico, pero a Fermín le estamos echando también muchísimo de menos. Es una pena que Fermín no haya podido estar en la selección, porque también es un desatascador nato de partidos. Sí, total. Además, aparte, ¿sabes qué? Los jugadores que más o menos para mí me están gustando más y están siendo tanto Baena como Olmo. ¿Por qué? Porque juegan en situaciones intermedias que te desatascan esas situaciones. Jugadores que... Porque Lamine está haciendo la vida por su cuenta, se piensa que está jugando el partido él solo en ese sentido, ya que es un jugador que sabemos que tiene velocidad, talento. Me da la sensación de que no está jugando tanto para el equipo como debiera, y sí que es verdad que estos jugadores, como tú dices, Fermín se está echando mucho de menos, porque es un jugador que maneja muy bien esas entrelíneas, y al final pues tanto Baena como Olmo son para mí de los jugadores que más están destacando, porque el resto del mediocampo, Pedri, está muy fuera del nivel. Le veo como yo creo que el peso seguramente de todos los partidos que lleva encima este chico lógicamente no ha llegado en su mejor momento. Rodri, que bueno, pues al final sabemos que es un jugador que en medio campo, pues bueno, tiene un buen control del juego, una situación, aunque su intensidad es la que es, y al final sabemos que es un jugador que no es muy definitivo ni en los pases, ni muy definitivo en las situaciones a lo mejor de 3/4 hacia de arriba, aunque sí que organice bien el juego. Y bueno, sí que es verdad que me está sorprendiendo de momento el buen papel de los 2 centrales, ¿no? Porque yo creo que Ucurela como Porro, los 2 laterales están a muy buen nivel a nivel defensivo y ofensivo, y los 2 centrales me están sorprendiendo, sobre todo a la hora de que están solventando con mucha solvencia lo que yo pensaba que a lo mejor iban a tener problemas. Es verdad que todavía no han tenido rivales, porque sin una posible semifinales con Francia, ahí te quiero ver, amigo. Pero la realidad es que ahí donde yo veía que el equipo, sobre todo español, pudiera sufrir mucho más, y de momento están muy metidos, y lo veo muy frescos, y lo veo bastante bien, sinceramente. Bueno, pues momento de escuchar el análisis respecto a este partido del bueno de Coto Matamoros. Coto, ¿cómo ves tú ese España-Bélgica? ¿Tenemos que tener mucho miedo? ¿Tienen que tener miedo los belgas? No,
No, los belgas tienen que tener miedo, no, tienen que tener respeto, y los españoles también tienen que tener respeto. Y yo creo que Bélgica cuenta con mejor banquillo que con mejor once. Digo, no quiero decir sino que puede descompensar el partido en un momento dado con el banquillo que tiene. Date cuenta, tiene en el banquillo a Doku, tiene a De Bruyne, tiene a Lukaku. Son jugadores que te desestabilizan, que Lukaku te puede hacer un gol, lo mismo la puede tirar sacarla del campo, ¿no? Porque tiene esas dos facultades, o te mete un golazo o falla lo que no cabe en la cabeza, pero está ahí, ¿no? Eso es un peligro y además está en racha. Y bueno, yo por parte de España, pues lo que apuntaba Juanjo, ¿no? Si tú comparas esta España con la de la Eurocopa, pues ves que esa profundidad que tenía España no la tiene, ¿no? El no contar con Nico Williams, el que yo creo que Lamine no está ni al 70% físicamente de cómo debería estar. Estoy absolutamente convencido porque es que no se va de nadie. Yeah. Es decir, ayer tuvo la gran suerte de que el Tigre ese se lesionó, ¿no? Porque si no, no se habían enterado, ¿no? Por mucho que digan en la televisión lo que les dé la gana. Y yo ayer sí lo que vi, yo vi a un Rodri mucho más sólido, yo creo que manejó bien el partido y me encantó Pedro Porro. A mí ayer Pedro Porro me pareció que jugó un partidazo. Y luego, bueno, pues también lo que decía Juanjo, ¿no? Vimos, yo creo que De La Fuente, si tuvo algo, es que supo mover el banquillo, es decir, los cambios fueron fundamentales. Si bien Ferran Torres no tuvo una grandísima actuación, pero sí fue una especie de agitador, cuando salió y movió ahí, y luego Merino, pues que estuvo acertadísimo en la ocasión que tuvo, ¿no? En la opción esa de gol que generaron entre los dos, ¿no? Bien, es verdad que fue un fallo defensivo, pero en el fútbol si no hubiera fallos no habría goles también, ¿eh? Es decir, alguien tiene que fallar. Pero yo creo que con respeto, es como hay que enfrentar un partido de estas características, y yo veo favorito a España, desde luego. No me duele la pasión en absoluto, pero yo creo que España tiene un nivel superior, sobre todo en el centro del campo a lo que tiene Bélgica, ¿no? Y los partidos se ganan y se pierden normalmente en el centro del campo, aunque bueno, también depende, claro, de las individualidades de arriba, ¿no? Del acierto que tengan, del grado de acierto que tengan. Ayer vimos a un Cristo que flaco favor se ha hecho intentando seguir compitiendo al máximo nivel porque no está, ¿no? Entonces, pues, bueno, esas cosas se pagan, ¿no? Portugal ha decepcionado, por supuesto que ha decepcionado. Si alguien que haya estado viendo a Vitinha jugar este año y lo viera ayer pensaba que era su hermano gemelo, pero vamos, como muy cercano, ¿no? O su primo, ¿no? O Neves, ¿no? Es decir, que bueno, ha sido un fracaso absoluto en lo de Portugal, porque tenía un potencial en principio pues muy superior al que han mostrado, ¿no? Claro, esto también lo hace que el contrario también te resta, ¿no? Es decir, yo creo que el centro del campo de España ayer no es que funcionara a las mil maravillas, pero sí ofreció otro nivel que el que venía ofreciendo. Y bueno, eso más la defensa, como ha apuntado Juanjo, eso hizo el resto, ¿no? Y luego, bueno, pues también esas cosas, ¿no? Que lo mismo que falló Hendrik en una ocasión extraordinaria el otro día, pues Oyarzábal tuvo el partido de principio ya para ponérselos en el cuello, ¿no? Es decir, eso era gol, ¿no? Pero bueno, son errores que lo que hace falta es que al final no los acabes pagando, ¿no? Os voy a pedir, igual que antes, que me deis un resultado para ese España-Bélgica. Coto. Yo un 1-0 para España. Juanjo. 2-1 para España. Bueno, pues aquí el veredicto del radar os puede sorprender, porque de hecho dice que Bélgica podrá sorprender a España con su capacidad ofensiva. La Roja debe estar alerta para evitar una eliminación inesperada y atentos a los marcadores. Le da como ganador a Bélgica 1-2, resultado más probable, y luego el empate a 2 también en el tiempo reglamentario, o un empate a 1.
Pero aquí está el tema complicado para España, según nuestro radar. Bueno, será separatista el radar. Habrá que estar atento, a ver qué pasa. Bueno, pues esto ha sido el análisis de estos dos partidos fundamentales y la verdad es que estaremos muy atentos a todo lo que suceda en estos días. Bueno, pues llegamos a uno de los momentos más esperados del programa, la combinada del día. Hoy vamos a analizar una apuesta que podría haber hecho cualquiera de nosotros. Un usuario ha elegido 3 partidos de los cuartos de final del Mundial. A simple vista parece una combinada lógica, ¿verdad? 3 selecciones con argumentos para salir adelante. Pero en Radar Sapiens no nos quedamos con las apariencias. Vamos a comprobar si detrás de estas apuestas existe algún riesgo oculto. Porque muchas combinadas no se pierden por elegir malos equipos, se pierden por un solo partido que parecía sencillo y termina complicándolo todo. Vamos a pasar esta apuesta por el Radar Sapiens y veremos si detecta alguna señal de alerta o incluso un auténtico partido trampa. Empezamos con la primera selección de la combinada. ¿Qué dice el radar? Vamos a descubrirlo. Francia contra Marruecos. El Radar Sapiens analiza este partido para el mercado de ganador en los 90 minutos. Y el veredicto es claro. Selección segura. ¿Qué significa exactamente? Significa que comparado con el resto de partidos de la combinada, este encuentro presenta un nivel de riesgo bajo. El radar detecta una mayor probabilidad de que el pronóstico se cumpla dentro del tiempo reglamentario. Además, no se aprecia una probabilidad elevada de empate, ni señales importantes de que el partido pueda decidirse en la prórroga o en los penaltis. Eso no garantiza el acierto. En fútbol nunca existen certezas. Lo que nos dice el radar es que con la información disponible, esta es una selección que aporta estabilidad a la combinada. Por tanto, Francia se mantiene dentro de nuestra apuesta, pero recordar, una combinada no se gana por acertar este partido, se gana evitando el partido que pueda romperla, y todavía nos quedan 2 encuentros por analizar. Vamos con la segunda selección de la combinada. Ya sabéis que tenemos que entender que el Radar Sapiens no da un pronóstico, sino que mide el riesgo y esto es importante. España frente a Bélgica. En este caso el radar no detecta una selección segura, pero tampoco la considera un partido trampa. El veredicto es riesgo medio. ¿Qué significa esto? Que estamos ante un partido mucho más equilibrado de lo que puede parecer. El radar detecta varios escenarios abiertos. Existe una probabilidad importante de empate al finalizar los 90 minutos. Eso aumenta las opciones de que el encuentro se vaya a la prórroga o incluso a una tanda de penaltis. Y aquí hay un detalle muy importante. Nuestra apuesta está realizada al ganador en los 90 minutos. Si el partido termina empatado al final del tiempo reglamentario, esta selección fallaría, aunque después ese equipo terminaría clasificándose. Por eso el radar nos invita a tener prudencia. No nos dice que eliminemos esta selección, nos dice que valoremos si merece la pena asumir ese riesgo o buscar un mercado alternativo que se adapte mejor al contexto del partido. En resumen, no es una mala selección, pero tampoco aporta la tranquilidad que buscamos en una combinada. Y ahora llega el momento más importante del análisis. Vamos a descubrir cuál es el partido que el Radar Sapiens considera el verdadero partido trampa de esta combinada. ¿Qué significa exactamente un partido trampa? No significa que Inglaterra vaya a perder, tampoco significa que Noruega vaya a ganar. Lo que significa es que este partido presenta el mayor nivel de incertidumbre de toda la apuesta. El radar detecta un encuentro muy equilibrado, con una probabilidad elevada de empate al finalizar los 90 minutos. Si eso ocurre, el partido se iría a la prórroga e incluso podría decidirse en una tanda de penaltis. Pero recordemos que la apuesta que estamos analizando es al ganador de los 90 minutos. Por lo tanto, un empate al final del tiempo reglamentario haría que esta selección fallara, aunque después uno de los equipos terminara clasificándose. Este es precisamente el valor de Radar Sapiens. No intenta adivinar el futuro. Lo que hace es detectar el riesgo antes de que empiece el partido. Y hoy nos está diciendo que si esta fuera nuestra combinada, este sería el encuentro que revisaríamos con más atención. Porque en muchas combinadas no se pierden por elegir mal a los favoritos, se pierden por un solo partido que parecía sencillo y termina siendo el que rompe toda la apuesta. Ese es el partido que Radar Sapiens intenta detectar. Radar Sapiens no te dice qué partido va a ganar, te ayuda a descubrir cuál puede romper tu combinada. Ya tenemos el análisis completo de la combinada. Hemos revisado los 3 partidos uno por uno y ahora podemos ver el resultado global. La primera selección ofrece un nivel de confianza alto
y aporta estabilidad a la apuesta. La segunda presenta un riesgo medio, por lo que conviene seguirla con prudencia. Y la tercera ha sido identificada por el radar como el partido trampa. Eso significa que es la selección con más probabilidades de poner en peligro toda la combinada. No estamos diciendo que vaya a fallar, lo que estamos diciendo es que según nuestro modelo de análisis es el encuentro que concentra el mayor nivel de incertidumbre. Llegados a este punto, cada usuario puede decidir qué hacer. Puede mantener la combinada tal y como está, puede cambiar el mercado de ese partido por otro más adecuado, o puede eliminar esa selección y construir una apuesta con un nivel de riesgo más bajo. La decisión final siempre es tuya. El trabajo del Radar Sapiens consiste en ofrecer información para apostar con más criterio y conocer dónde está el verdadero riesgo antes de que empiece el partido. Bueno, pues ya tenemos el análisis completo de la combinada. Hoy hemos visto algo muy importante. No todos los partidos presentan el mismo nivel de riesgo. Algunos ofrecen un contexto favorable, otros exigen más prudencia y siempre puede existir un encuentro que reúna las condiciones para convertirse en un auténtico partido trampa. Ese es precisamente el trabajo de Radar Sapiens. No sustituye tu decisión, no promete acertar todos los resultados. Lo que hace es ayudarte a detectar el riesgo antes de apostar y ofrecerte una información que muchas veces no reflejan las cuotas. Nuestra recomendación de hoy sería mantener la primera selección, estudiar con atención la segunda y revisar muy seriamente la tercera, que ha sido identificada como el partido trampa de la combinada. Y ahora llega la parte más interesante. El análisis ya está hecho. El radar ya ha dado su veredicto. Solo queda esperar a que ruede el balón. En el próximo programa volveremos sobre esta misma combinada. Veremos qué ocurrió en cada partido y comprobaremos si las señales detectadas por Radar Sapiens se confirmaron sobre el terreno de juego. Porque el fútbol siempre tiene un punto de incertidumbre, pero cuando mejor entendemos el riesgo, mejor decisiones podremos tomar. Radar Sapiens no intenta decirte quién va a ganar, intenta ayudarte a descubrir qué partido puede romper tu combinada antes de que empiece. Bueno, pues continuamos con nuestros invitados. Les voy a pedir que para concluir, por favor, me dejen un titular de bueno, como veáis, o bien cómo se está desarrollando el Mundial, o bien cómo veis el futuro de este Mundial. Pues no sé qué titular dejarte, ¿no? La verdad que por las últimas noticias, menos mal que, bueno, parece ser que Estados Unidos quedó fuera a pesar de Trump, ¿no? Ese es bueno. Coto. Yo te voy a dejar un titular Merino. Yo creo que debe ser titular, ¿eh? Ese es un titular. Sí. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, seguir disfrutando de estos partidos tan trepidantes que tenemos y si os parece la semana que viene vamos a tener muchas cosas que comentar la semana que viene, esperemos que con España todavía dentro de este Mundial 2026. Ser felices. Y por cierto, estamos ultimando la beta del Fútbol Sapiens Radar. Muy pronto podréis analizar vuestras propias combinadas, hablar directamente con nuestra inteligencia artificial y formar parte de la comunidad desde el primer día. Esto es solo el principio. Nos vemos la semana que viene aquí, en el Partido Trampa.